Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos sean a esta sesión del jueves 11 de septiembre del año 2025. Vamos con la asignatura de Pensamiento Filosófico de quinto semestre. Ya estamos en la segunda semana de este ciclo escolar que recién inició. Y bueno, pues vamos a ir abordando los temas de filosofía que hemos dado inicio ya hace algunos días. Entre ellos estuvimos analizando al principio, haré una recapitulación general de los modos de preguntar en la filosofía, estas diferencias entre los pensamientos que no son filosóficos y los que sí son filosóficos. Por ahí en un cuadro que hicimos sobre los saberes cotidianos y los saberes que son filosóficos. Y como yo les decía, bueno, pues la filosofía ha abonado mucho al tema de la ciencia. Muchas de las preguntas que en su origen fueron filosóficas después se convirtieron en ciencia. Recordarán, creo que les puse por ahí una imagen de Isaac Newton. Le estaba cayendo la manzana en la cabeza, pero Newton tenía un celular en la mano. ¿Qué hubiera pasado si Isaac Newton, en vez de empezar a formular una teoría de la ley de la gravedad, hubiera posteado en Insta de LOL, se me cayó una manzana, ¿no? XD, ¿no? Probablemente Isaac Newton no hubiera desarrollado una teoría que a partir del fenómeno de la observación, del asombro, de la inquietud, de la curiosidad, desarrolló toda una teoría que ahora a lo largo de los siglos, pues se convierte en ley. Y esa ley después, obviamente Aristóteles estuvo muchísimo tiempo antes con su lógica y también con la física, y después llega Albert Einstein hacia el siglo XX y retoma las ideas de Isaac Newton y empieza a hablar de la teoría de la relatividad general, la física cuántica, entre otras tantas cosas. Vean cómo la filosofía le ha nutrido a la ciencia muchas de estas inquietudes. Entonces pasamos por eso en el primer momento, de empezar así como a deshacer todo lo que estaba enfrente para poder intentar por dónde se hace la filosofía, cuáles son los modos de las preguntas filosóficas. Y ahora, en esta semana, de manera presencial, estuvimos abordando los temas ya en específico sobre el mito de la caverna. Yo les decía que es una de las historias más fascinantes en la historia de la filosofía, y creo que es el mejor motivo para iniciar a alguien que quiere aprender de filosofía y también quiere aprender, los que tienen que pasar la materia. Entonces, este motivo de poder aprender a la filosofía de alguna manera, me parece que con el mito de la caverna de Platón que yo he intentado eh, compartirles y sobre todo hacer reflexión filosófica, ha sido nuestra guía durante esta semana y el día de hoy cerraré con ese tema. El día de mañana con las actividades que deje con Classroom, pues ya ustedes irán moldeando para poder irnos a otra actividad e ir disfrutando más de este viaje filosófico. Y repasaré igual de manera rápida, decíamos, con el tema de la doxa, ¿no? Como la opinión, les decía yo, cuando se habla en términos, es un término griego, que significa la opinión de la mayoría, ¿no? Ya lo estuvimos abordando. La episteme, que ya es un saber con fundamento, epistemológicamente hablando, ¿sí? Es conocimiento. El conocimiento, les decía, que necesita un médico, que necesita un arquitecto, que necesita un biólogo, pero que también los de las ciencias sociales necesitamos metodología de investigación. Ustedes ya llevan o ya han llevado taller de investigación, laboratorio de investigación, y que al final es poder hacer preguntas, pero también esquematizar para utilizar el método científico o el método de indagación, entre otras perspectivas. Y eso es lo que produce conocimiento. Las vacunas han sido gracias a la episteme. Los celulares que tenemos ahora en la mano, esto mismo que estamos haciendo en este momento de poder comunicarnos con esto, es gracias al conocimiento que surgió de la episteme, no de la doxa. En la doxa se quedaron los que siguen pensando que la Tierra es plana. No obstante, la episteme es este concepto que abona sí, perdón, sí, qué bueno que me escribieron, hay que hacer método Cornell, efectivamente. Bueno, ahorita es el repaso, ¿sale? Ya ahorita, pero lo pueden ir comenzando, ¿no? Entonces, el dualismo epistemológico, sí, por ahí Angie ya preguntó, gracias Angie por preguntar. Entonces, el dualismo epistemológico, es que como ya son de quinto semestre, ya estoy súper confiado que ustedes ya se la saben, ¿no? Entonces, pero sí, esto es parte de lo que estuvimos viendo en la semana, nada más lo estoy recapitulando porque ahorita voy a profundizar en otros aspectos, ¿sale? El mito de la caverna, con esta imagen que teníamos aquí, les proyecté una animación hace unos días en el salón, esta animación que representaba muy bien estos prisioneros que están encadenados a una pared y que enfrente solamente ven proyectadas las sombras por
figuras que son iluminadas a través de un fuego, y que el relato decía qué pasaría si uno de estos prisioneros es liberado, y a partir de que es liberado sale de la caverna y entonces se encuentra con la luz, sale de las tinieblas, de la oscuridad. Hablábamos, recuerden, de esta dualidad, este dualismo epistemológico en el mito de la caverna, donde decíamos que la doxa es la ignorancia, ¿no? Y entonces ignorar es como estar en la oscuridad. Y la episteme, el conocimiento, ¿sí? Implica ese aprendizaje, el conocimiento que ustedes, yo les decía, ¿no? Que quienes están ahora ya en quinto semestre tienen un avance de conocimiento, a diferencia de quienes no ingresaron al bachillerato después de la secundaria, ¿no? Porque han desarrollado otras habilidades, porque se han puesto a prueba sus conocimientos y porque de alguna manera, pues, han comprobado que han aprendido cosas y que ahora, pues, han llegado al quinto semestre de alguna u otra. Entonces, esta idea de que el episteme es el conocimiento, ese conocimiento que se ve simbolizado por la salida del esclavo y que entonces va hacia la luz. ¿A la luz de qué? Dijimos de la verdad, ¿no? La verdad que ya no son solamente las sombras y entonces el esclavo que sale de la caverna logra ver, y aquí sí voy a hacer énfasis, acuérdense que hablábamos un poco de esta prioridad que hay sobre los sentidos, de ver, y y que decíamos, Platón considera que a partir de la vista es como sensorialmente se captaba la realidad, pero no solamente con eso, dijimos también que con el pensamiento, y ahí había una diferencia, ¿no? Entre el pensamiento y lo corporal. Esa primera división que hay entre la mente y el cuerpo, ¿no? Por eso los griegos le llamaban la psiquis, ¿no? Que de ahí viene el concepto de psicología, y de las psiques, de la psique y el logos, psiquis y logos, como el estudio del alma, y que entonces si a alguien de ustedes le iba a interesar estudiar psicología, ahora que tengan que empezar a ver su tema vocacional para las universidades, pues bueno, en psicología los van a poner a leer filosofía, no hay de otra, porque también la psicología sale de la filosofía, inevitablemente. Entonces, si alguien estudia psicología, se va a acordar de mí cuando se vaya a la universidad, porque una vez más, reitero, la filosofía también le aportó mucho al campo del estudio de la mente humana. Entonces, este aspecto de salir hacia la luz y ver lo real, decíamos, por ahí estamos empezando a filosofar, pero entonces, ¿a qué le llamamos lo real? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo real? ¿Solamente lo que percibo por la vista? ¿Por los sentidos? ¿O también lo real es aquello que se concibe a partir del pensamiento? Y esta es la línea en la que vamos a continuar, ¿no? Les comentaba yo y les recordaba la escena de Matrix, esta gran película sobre todo en la de 1999, de las hermanas, porque antes eran hermanos, pero después se cambiaron y ahora ya son hermanas Wachowski, sobre el dilema entre la pastilla azul y la pastilla roja, ¿no? Con Morfeo y Neo, cuando le muestran que, pues, si toma la decisión de ir a la pastilla azul, pues vivirá en la ignorancia, y le dice Neo, perdón, Morfeo le dice a Neo, pues bueno, si decides irte por la azul, pues vas a quedarte en la ignorancia y no te preocupes, mañana despertarás y lo único que recordarás de esto es que solo fue un sueño, ¿no? Pero si decides tomar la pastilla roja, es descubrir la verdad y descubrir qué es la Matrix, ¿no? Y saber qué es la Matrix y entonces ver cómo funciona la Matrix. Y a partir de eso, todo el debate filosófico que se ha dado en torno a esta gran película, que tiene muchas influencias solamente de la filosofía, de Ghost in the Shell y de muchos otros contenidos que han influenciado inevitablemente a la película, ¿no? Después hicimos la identificación colectiva sobre los elementos del mito que representaban los prisioneros, las sombras, el fuego, el liberado y el mundo exterior. En esto cabe resaltar que decíamos que este esclavo que salía y que era desencadenado, tenía el impulso de regresar al interior de la caverna y decir, ¿qué creen? Yo ya vi la realidad, ya vi cómo es allá afuera, ya no soy tan ignorante y entonces quiero que ustedes dejen de ser ignorantes y les vengo a enseñar, ¿no? Que es lo que muchos de los docentes hacemos, quienes somos docentes por vocación y por pasión, pues intentamos alumbrarles a quienes todavía están en proceso de formación, pues intentamos darles estas herramientas. Pero ¿qué pasaba, dijimos, con este esclavo? Pues muchas veces era tildado de loco, de ridículo, de idiota, porque decían, ja, ¿cómo crees que la tierra no es plana? Claro, si todos, la mayoría, la doxa,
opinamos que la Tierra es plana, no te creemos, eres un tonto, ¿y por qué eres un tonto? Porque eres el único que piensa que la Tierra no es plana. Y como la gran mayoría pensamos que la Tierra es plana, pues eso es la mayoría. ¿Y qué creen? Pues entonces ahí es donde se da ese gran quiebre entre los dogmas, las creencias y el pensamiento científico, ¿no? A partir de eso, Giordano Bruno, Galileo Galilei y muchos otros científicos, filósofos, Juana de Arco, que fue quemada en la hoguera, a Giordano Bruno la Inquisición que no tenía de santa, lo hizo que se retractara y él dijo que no y también lo quemaron. Galileo Galilei se tuvo que retractar de muchos de sus escritos sobre lo que él pensaba en su física y lo que él había observado, se tuvo que retractar de la idea, de las ideas que había escrito, porque la Inquisición le decía que, pues no, que tenía que aceptar lo que Dios decía, lo que había dicho Dios, y no lo que Galileo Galilei pensaba. Vean, y esto nos lleva al otro punto que habíamos analizado, ¿no? Que hoy decíamos, este problema filosófico es grande porque saber demasiado, cuando hablamos de Jacobo Greenberg, ¿no? Que hablamos de un poco de su teoría sintérgica, y que decíamos, Jacobo Greenberg sabía demasiado y descubrió muchas cosas sobre el pensamiento, sobre una posible telepatía, sobre conexiones cerebrales entre las personas, y que dijimos, entonces, ¿qué pasó con eso? Seguramente las teorías conspiranoicas dicen que la CIA, el FBI se lo secuestró y que seguramente lo llevaron para los proyectos MK Ultra. Si alguien es amante de esas teorías conspiranoicas, búsquenlo ahí en TikTok o en YouTube, en Facebook, lo que sea, y pónganle ahí MK Ultra, ¿no? Y es como este programa que en la década de la Guerra Fría, en el siglo pasado, Estados Unidos empezó a desarrollar, y también Rusia, sobre el control mental, ¿no? Cómo controlar las mentes, cómo manipular a las masas, ¿no? Y que de esto ahorita vamos a hablar precisamente, de esta manipulación a través de los medios de comunicación, a través del Internet, de la tecnología, para instaurar lo que se llama en teorías conspiranoicas el nuevo orden mundial, ¿no? Y que de alguna manera no estoy haciendo clase de conspiranoicos, pero que sí tienen que ver en un punto con la reflexión, con la crítica y el análisis de este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, Jacobo Greenberg, decíamos, fue un tipo que conoció mucho, que supo mucho, descubrió cosas y también era muy peligroso. Fue muy peligroso pensar y saber mucho, ¿no? Y les decía, bueno, pues si no quieren pensar, pues se pueden quedar como los memes del Shrek Buchón, y pues ahí, como dicen perfectamente esos memes del Shrek Buchón, me espero al sábado o al domingo después de ir a la jale, que me paguen mis 1,200 pesitos, paso por unas micheladas, pongo mi bocina, la carnita asada y me la paso viendo el fútbol y ya, cero pensar, ¿no? Whatever. O sea, da igual, no quiero pensar, no me obliguen a pensar. Y también eso, pues, bueno, es una elección de no pasa nada. Seguir siendo esclavo, viendo ¿cómo se dice? Las sombras, ¿no? Como Platón lo sustenta en su mito de la caverna. Pues, al final, nadie está obligado a dejar de ser esclavo, ¿no? Entonces, es un tema de elección, palabra clave de voluntad, ¿no? Bueno, hasta aquí este breve repaso de una conexión que estuvimos haciendo de los temas, porque hoy nos vamos a enfocar en el tema para ir cerrando lo del mito de la caverna, lo que implica. Vamos a hacer ya una interpretación. Esto en filosofía se llama palabra clave y hermenéutica. En filosofía hablamos de hermenéutica cuando empezamos a hacer ya una interpretación a partir de los textos, a partir de las ideas. No solamente las repetimos como periquito, o las repetimos como ChatGPT o como la Wikipedia, ¿no? De Platón dijo que... No, no, ya no. Nos vamos a otro nivel de la exigencia del ejercicio del pensamiento. ¿Cuál es ese nivel? El análisis, el confrontar las ideas y sobre todo la reflexión, ¿no? Que eso es el principal motor del viaje de la filosofía. ¿Qué implica entonces? A ver, aquí entramos en materia, ya entramos de lleno. A ver, salir de la zona cómoda. ¿Por qué salir de la zona cómoda? Esta imagen, y que espero la estén visualizando de manera clara, me gusta también bastante este gráfico, porque creo que deja muy claro pensar que muchas veces no queremos cambiar. Platón invita, con el mito de la caverna, en esta perspectiva filosófica, a reflexionar sobre cambiar nuestras conductas. Ajá. La creencia es tan fuerte que de pronto, si yo ya me autodefino de una manera, no me muevan de ahí y no pienso cambiar y no pienso modificar mis hábitos, no pienso modificar mis conductas.
No pienso mover un dedo para dejar de ser como soy. Y esa es una de las primeras ideas de cómo contextualizar en el tema un poco más psicológico que filosófico, la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Porque implica poner en duda lo que somos, poner en duda lo que creemos que somos, lo que nos han dicho que somos. Y eso se le llama una postura existencial. Años más tarde, siglos más tarde, en el siglo XX, o sea, 2000 años después, hubo una corriente de pensamiento llamada existencialismo. Fantástica, fantástica. A quien después le apasione o quiera saber más de el existencialismo, una postura completamente entregada al, a estar en la vida, ¿no? Existo. Y como existo, tengo tal vez un sentido o igual y no lo tenga, pero acepto mi existencia, ¿no? Entonces, para poder empezar a hacer un poco de debate, déjenme ver quién anda por acá. Ándale, ya anda por aquí. Daniela Camacho. Daniela Camacho, ¿estás por ahí, Daniela? Toc, toc. Daniela a la una. Aquí estoy. Sí. ¿Cómo estás, Dani? Bien, profe, gracias. Excelente. A ver, Dani, tú eres buena cuando hablamos de los temas de la filosofía. A ver, A ver, ¿qué implica salir de la zona cómoda o como dicen por ahí de manera más cliché, la zona de confort? ¿Qué implica, Dani? tener experiencias nuevas, aunque eso signifique que tengas nuevos retos o nuevas dificultades, ya que como uno no está acostumbrado a tener esas dificultades, a eso se le llama salir de la zona de confort, lo que implica tener nuevas versiones, eh, ver más amplias las cosas, tomar un nuevo punto de vista o también tener nuevas experiencias conforme a lo vivido o aparte de esa zona de confort que no es imaginable. Ándales, excelente. Gracias, Dani. Gracias. Muy buena respuesta, efectivamente. Voy a hacer una pregunta más, a ver, para otra persona. Eh, ¿Han salido alguna vez de su zona de confort o de plano prefieren, no, 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 a mí no me saquen de aquí? Yo aquí estoy cómodo y no pienso salir de donde estoy, porque aquí estoy cómodo. Y es que se acuerdan que yo les dije en la primera semana de las clases que la filosofía es como el mosco que no nos deja dormir en las noches en nuestro cuarto. La filosofía de pronto incomoda porque piensa, la filosofía analiza y porque a veces donde no rasca, perdón, donde no hay comezón, se rasca. Y dices, ¿para qué le mueves si así estaba bien? Es que la filosofía es curiosa. La filosofía es como un gato. Y entonces la filosofía hace preguntas. Y entonces dice, ¿pero para qué le mueve, profe? Pues así estaba bien. A veces el no querer salir de la zona cómoda, de lo que yo ya sé que soy bueno, o de ya aquí yo sé que basta con que nomás entregue esto en la escuela, con eso, no voy a dar más, no me exijan más. Algunos de ustedes pueden ser las dos opciones. ¿Se ha obligado a salir de su zona de confort porque ya no les es cómodo? Porque fíjense, salir de su zona de confort es como cuando seguramente ya les pasó porque han estado creciendo. No sé si algún día un pantalón que usaban en la primaria y luego se lo quisieron ya seguir poniendo en la secu, ya no les quedó, ¿no? O una playera, o los zapatos. Cuando tenían 8 o 9 años, ya no les quedaron, ya no les quedan para cuando tienen 12. Y eso es una de las mejores analogías de hay que cambiar. ¿Por qué? Porque uno está en cambio físico y entonces, pues ni modo que te sigas poniendo los pantalones de cuando tenías 10 años y ahora ya tienes 16, 17. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces, a ver, sale, vamos a ver quién anda por acá. A ver, la pregunta entonces fue así. ¿Te has obligado a salir de tu zona de confort en algún momento y por qué? O de plano también se vale, ¿eh? También es válido completamente decir, no, profe, yo no quiero salir de mi zona de confort, así estoy bien y no, 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 no me gustaría. Dale, ¿quién? Alguien, voluntario. Si no, yo lo selecciono aquí de la lista de los asistentes. A ver, ¿quién se avienta a responderme esa? Yo, profe, Vas, échale, vete. yo.
Bueno, desde lo que he vivido, me he tenido que atrever a salir de mi zona de confort porque Ujú. en muchas ocasiones creemos que recordar el pasado y tratar de adjuntar cosas que hacíamos antes nos puede hacer seguir en una zona segura, por así decirlo. Entonces, hubo un tiempo en el cual pues yo estaba algo mal y recordaba mucho el pasado y trataba de llevar las cosas del pasado a mi presente para seguir como que en mi zona de confort y no tener que cambiar algo y sentirme bien conmigo misma. Pero después pues comprendí que en ocasiones sí o sí tienes que salir de esa zona porque no siempre va a ser como que algo que sea seguro en cuestión de resguardarte. Entonces me vi obligada a tener que experimentar con cosas nuevas, a tener que incluso hasta inventar cosas para no quedarme como que en una sola zona que sé que con el tiempo ya no va a ser segura para mí, porque van a ser cosas las cuales sí o sí Ujú, requieran un cambio. ujú, Y ujú. pues eso me Ah, pasó tanto en vida social, en vida académica, porque igual antes mi idea era como de solamente pasar materias y ya, ¿no? Pero ujú, después me puse a analizar y dije, de nada me sirve pasar una materia si no estoy dando el 100 de mí. Y sí, ujú, puedo estar muy cómoda solamente entregando lo que es mi responsabilidad, pero de nada me sirve porque dejo cosas, experiencias que en un futuro me van a ayudar a mejorarme como persona. ujú, ujú. Ok. Gracias, Beth. Sí, Beth apuntó una palabra clave muy importante, la seguridad. Dijo, a ver, y aquí lo voy a plasmar así. Salir de la zona de confort o la zona cómoda, igual a, significa casi lo mismo que mi zona segura. A ver, tienen que visualizar, por eso esta alegoría de la caverna de Platón nunca pierde vigencia, al menos hasta ahorita, el año 2025, creo, no pierde vigencia. Y como software tipo iOS, se está actualizando constantemente. Esta versión es como la 2000.000. ¿Qué quiero decir? A ver, seguramente piensen en su vida, en su retrospectiva. ¿Cuántas ¿En cuántos momentos han tenido que cambiar sí o sí? Y ya no porque quieran, por voluntad, sino porque la vida misma nos empuja para allá. O sea, no hay más. Voy a poner un ejemplo. Piensen cuándo fue la primera vez que se fueron solos a la escuela, que ya no, que ni mamá ni papá los tuvieron que llevar a la escuela. Y entonces, eso es una primera salida un primer ejemplo de la salida de la zona segura. La caverna implica la zona segura. Hay gente que a los, no sé, 30, 40, 50 años sigue teniendo una dependencia, bueno, 50 creo que ya es mucho, pero entre los 30 o 40 seguramente, sigue teniendo una dependencia excesiva de, de los padres o de ver a su pareja como su mamá o su papá, ¿no? Y no son capaces, no son autónomos de pensamiento y de acción. Es decir, no pueden tomar una decisión si no antes alguien los valida, ¿no? Y necesitan la aprobación constante. El problema es que conforme vamos creciendo y somos adultos, y si siempre estamos esperando la validación de alguien, muy probablemente entonces no desarrollamos criterio, no desarrollamos autonomía de decisión. Y entonces, ese espacio de zona segura, en vez de que se vaya cerrando para que vayamos experimentando, como bien lo dijo Beth, construyendo otros espacios que se vuelven los nuevos, son los nuevos espacios seguros, ¿no? Porque seguramente cuando ustedes estaban en la primaria, a lo mejor sí estar con su mamá, su papá era una zona segura. Pero piensen a lo mejor en la secu. En la secu lo que menos quieren luego es que mamá o papá los vaya a dejar a la escuela porque, ay, qué oso, profe, yo ya estoy grande, ya no puedo ir solo a la escuela. O mejor me voy con mis amigos, o mejor me voy solo o sola, ¿no? Pero entonces construyen, a partir de eso, construyeron su nueva zona segura. Siempre estamos construyendo una nueva zona segura, casi siempre, ¿no? A nadie nos gusta la incertidumbre de pisar sobre algo que está flojo, ¿no? Nadie, porque si tú piensas sobre algo que no está muy estable, tienes miedo o estás más atento, ¿no? Y eso, la metáfora, la alegoría de la caverna de Platón, en el tema psicológico y personal, significa un poco estas nociones.
piensen cuántas de sus zonas seguras han estado cambiando y también cuáles no se resisten a cambiarlas. Y entonces tal vez a su edad es normal que de pronto querramos que siempre todo nos lo resuelva mamá o papá o abuelita o quien esté, pero de alguna u otra manera la vida misma, yo se los digo así como veo la interpretación de este mito, tarde que, tarde que temprano nos empuja a tener que tomar decisiones y a salir sí o sí de esa zona de confort, de esa zona cómoda. Pensemos en un embarazo no deseado, un tema muy común y muy sonado entre la edad en la que ustedes se encuentran. ¿Qué pasa cuando alguien que está con su novia y que de pronto llega y le dice, vas a ser papá, y tienen 16 años y van en segundo semestre de prepa, y de pronto sucede esto, y es algo que no tenían planeado, es algo que no habían visualizado, ¿no? Y entonces eso en muchas ocasiones los obliga a salir de esa zona segura, ¿no? Y en algunos de los casos, responsabilizarse y decir, no, pues sí, me voy a hacer cargo del bebé y vámonos a, hay que trabajar y voy a dejar la escuela o en una modalidad como en esta en la que estamos, pues que nos permite trabajar y estudiar, pues vamos a sacarlo adelante. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Se acuerdan que en días anteriores les he estado mencionando estos casos absurdos y súper egoístas de los que han estado abandonando bebés en la Ciudad de México? O sea, estos bebés abandonados, eso es uno de los mejores ejemplos, chavos, de los prisioneros en la vida real. Esa gente que ha ido a tirar, a abandonar a los bebés en las calles, de la manera más vil, de la manera más mezquina, ¿no? Es uno de los mejores ejemplos de cómo hay prisioneros en esta época. ¿Por qué? Porque no quieren salir de su cómoda segura de la responsabilidad que es cuidar una vida, de lo que es afrontar el cuidado, la crianza, de dedicar tiempo, de dedicar amor, de dedicar también parte económica. Ajá. Y que dice, no, yo no quiero ser papá, no, tíralo. Y, o sea, ¿creen que esa es la mejor solución, chavos? ¿No? Para evitar salir de esa zona segura, tirar a un bebé. O sea, ¿te dan cuenta por dónde va este tema? Entonces vean cómo hablar de la zona cómoda en Platón no es nada más, pues sí, se refiere a X o Y cosa. No, vean, a quien quiere seguir saliendo de fiesta todos los sábados y para que un bebé no voy a tener tiempo para irme a echar chelas los sábados al bar, ¿no? No voy a poder llegar a la hora que yo quiera a mi casa. Y si yo quiero comer pizza todos los días, pues mejor que eso de andar comprando pañales, andar comprando fórmula láctea. Vean cómo ese ejemplo queda perfectamente a lo que es no querer salir de la zona cómoda, según el mito de la caverna de Platón contextual. Muy bien. Cierro, voy al segundo punto y lo voy a desarrollar ahora. Ya hablamos en el aspecto psicológico, lo que implica, y en la mezquindad y en el egoísmo de los seres humanos que actúan como estas personas que se han intentado deshacer de los bebés de esta manera, ¿no? Tan burda, tan absurda. La otra connotación que tiene también, y de alguna manera lo habíamos mencionado, y que hoy en día se vive, es el ser esclavos, seguir siendo prisioneros una realidad que nos plasman las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Roblox y todas las plataformas y los videojuegos que de pronto nos llevan a una realidad alterna, ¿no? Y que si no somos, pues, agudos con nuestro radar, nos empiezan a mostrar cosas que creemos que son la realidad. Por eso hay filtros. Los filtros de alguna manera suavizan muchas veces la realidad o exageran la realidad y maximizan un tema, un caso, para que nosotros tengamos pánicos. Yo creo que la pandemia fue algo que nos enseñó, ¿no? Cómo un problema que había de pronto se maximizaba y nos querían infundir miedo para no salir a las calles, para decir, no, es que casi no te saludes ya con nadie porque te vas a morir. Y entonces, ese tipo de sombras, pensando en el concepto de la alegoría de la caverna de Platón, ese tipo de sombras o de ideas que nos quisieron insertar, nos empezaron a provocar graves problemas.
como el de ya no querer saludar a nadie, como el de apartarnos, como el de ser poco sociales, ¿no? Cuando Aristóteles señalaba que somos un zoon politicón, es decir, un animal social, un animal, un ser social que necesita de los otros. Y entonces esas sombras que ahora en los dispositivos que tenemos a la mano y que nos empiezan a mostrar ciertas ideas como que los chinos son fuchi caca, como que Donald Trump dice que los mexicanos son narcotraficantes y violadores todos y que ellos son wow, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos dispositivos que ahora nos intentan implantar una idea y que a veces de pronto las creemos, chamacos, ese es el problema, ¿no? Los estándares de belleza, que de pronto también se nos muestran, los sentidos de la felicidad relacionada a la riqueza. Todas esas ideas son sombras pensando en el sentido de la caverna de Platón, ¿no? Esta otra imagen que tengo aquí, esta muestra que tenemos, es un poco también lo que ahora sucede con la generación, ¿no? Que viene, la nueva generación, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos chiquitos y que están pegados al celular, ¿no? Cuando de pronto decíamos, la filosofía también ha pensado en otras expresiones humanas y una de ellas es el arte. El arte y la cultura que la generan las personas. El arte sirve para la sensibilización, pero también para la crítica, la manifestación y poder tener una vía por la cual expresar cosas que no solamente son la razón, que no solo son el intelecto, ¿no? También la filosofía se puede ir a meter en estas áreas que son sensibles, que tienen que ver con el arte, con hacer eh, cosas que ayuden a canalizar ciertos sentimientos, ciertas emociones, expresarlas, ¿no? Y entonces, el gran debate, y con eso voy a ir cerrando los últimos 5 minutos de este Zoom que se nos ha ido muy rápido, tendrá que versar sobre estos temas, ¿no? Dice Elizabeth, y con eso voy a cerrar, ¿vale? Dice Beth, desde mi punto de vista, los estereotipos también intervienen como herramienta para ocultar la realidad a las personas que son esclavos de una zona segura. Sí, desde luego. Sí, tanto los estereotipos, los roles, todo este tipo, la noción que se ha construido de una masculinidad completamente hegemónica, en la cual los hombres tienen que cumplir con ciertas expectativas, también eso es parte de las sombras, así es, ¿no? La pobreza, la idea de que los ricos, perdón, de que los pobres son pobres porque quieren, pues, claro que no, eso es una idea completamente clasista que la ha implantado quien tiene privilegios, ¿no? Quienes tienen la vida resuelta, quienes tienen herencias de miles de millones de pesos o de dólares y que, pues, como ellos nunca la han padecido, dicen, pues tú eres pobre porque no quieres salir de pobre, pues sí, pero te lo dice el hijo de Carlos Slim, de Ricardo Salinas Peu, que está heredando una fortuna de miles de millones de dólares. O sea, eso es absurdo, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando con este tema, con esta síntesis, este esquema de la zona segura, de lo que implica la caverna de Platón, le voy a pedir a dos personas que me den sus comentarios finales al respecto. ¿Qué podemos sintetizar de esta perspectiva filosófica de la caverna de Platón? Vamos a ver quién anda por acá. Está Alexander. A ver, Alexander, comentario breve sobre esto que estamos señalando. ¿Cómo podrías resumir estas ideas de la caverna de Platón en la vida actual? ¿Cómo se está contextualizando en la interpretación que estoy haciendo de esta lectura? ¿Tú qué opinas, Alexander? No entré en toda la clase, pero pues de lo que discúlpeme, es que estaba haciendo unas pendientes, Don't worry, don't pero worry. de lo que yo, bueno, escuché ahorita, pues de que en sí ya el mundo se está siendo esclavizado por todo este tema del internet, por, ay, ¿cómo se dice? Por el tema del internet, las redes sociales y todo eso. Ujú, ujú. Gracias, Alex. Sí, de nada. Pregunta Angie, ¿cuál es el título? El título es, acá está, acá lo puse, ¿sale? La caverna de Platón como analogía de salir de la zona cómoda, ¿sale? O la zona segura, como le llaman, o la zona de confort, ¿sí? Y su relación con la caverna de Platón. Ese es el título, Angie, ¿sale? La zona de confort en la caverna de Platón, ¿ok?
Sí, lo que dice Alex es muy, muy interesante en el sentido de que hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial, si no aprendemos a hacer un uso de cierta manera conducido, va a acabar de volvernos unos completos flojos, unos completos huevones, porque le vamos a sacar toda la inteligencia artificial y no se trata de eso tampoco, ¿no? Sino de hacer un uso conducido, saber qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos, qué es lo que necesitamos, que sí nos ayude a resolver la inteligencia artificial, pero que no es única y exclusiva responsabilidad de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué es pensar? Al final la inteligencia artificial almacena datos, la alimentamos nosotros, le damos, la entrenamos casi casi, ¿no? Y entonces, pues nosotros tampoco es como que se lo tengamos que ceder todo a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es un muy buen debate que también se está generando. Voy con un último comentario. A ver, ¿quién me faltó por acá? Joshua, Joshua, a ver, compárteme alguna reflexión al respecto de esto que estuvimos trabajando el día de hoy, Joshua, por favor. ¿Qué pasó, profe? A ver, un comentario final así como de esto que estuvimos platicando, sobre salir de la zona cómoda y la caverna de Platón. Pues era así como lo que usted dijo, profe, que hoy en día no, como dice, que hoy en día nada más estamos en las redes sociales y como por ejemplo que usted dijo que hoy en día alimentamos hoy en día estamos usando hasta el chat GPT, ya ve que usamos hasta lo que no podemos hacer hoy en día. Ya ve que hoy en día le pides al chat GPT, sácame esto, y te lo saca en fa. En pocas Ujú. palabras, lo que estás haciendo es alimentando a la inteligencia artificial. Y al rato que quieras hacer algo, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que pedir ayuda. Es lo que me trata de entender usted, profe. Sí, gracias, Joshua. Gracias. Sí, sí, en efecto, así como lo está diciendo Joshua, ¿no? O sea, sí usen, yo ya saben que yo les digo, sí, vamos a usar inteligencia artificial, pero no al 100%. ¿No? Entonces, Fátima, échale, vas, Fati. Bueno, profe, yo siento que a la vez como que también está confuso porque hay personas que como que no tienen el acceso a la tecnología, pero aún así por sus pensamientos y lo que los... Listo. Fati, ¿ya estás por ahí? Perdón, perdón, una disculpa enorme. No, no se preocupe, profe. Bueno, Dale, yo échale, siento échale. que, bueno, yo siento que a la vez la tecnología no afecta tanto porque, bueno, las personas, que son del campo o así, prefieren seguir Ujú. bueno, lo que les enseñaron sus papás Exacto. y así. Bueno, yo Sí, siento eso. sí, 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 es fantástico eso que estás diciendo. Eso en términos ahorita de cultura digital, bueno, no sé si ya lo vieron en su asignatura de cultura digital, pero eso se llama brecha digital, ¿no? Y entonces ahora, fíjate, lo que dijo Fátima es muy filosófico y es un fenómeno por analizar, porque a ver, sí, estamos ciertos que nosotros hablamos y reflexionamos desde un contexto urbano, pero hay mucha gente en los pueblos, en comunidades, que no tienen acceso a Internet como nosotros lo tenemos. Todavía en México, si mal no recuerdo las cifras, la estadística dice que hay más de 50 millones de personas que todavía no tienen acceso a Internet como lo tenemos nosotros. De alguna manera, sí, como lo dijo Fati, hay saberes, hay conocimientos que las personas siguen conservando y no le preguntan a ChatGPT cuándo va a llover para poder echar el maíz, el frijol o cualquier otra semilla en la tierra. Y no, por el contrario, ya dicen, no, en tal fecha ya no hay que sembrar porque ahorita ya no, ¿no? Para tal hay que cosechar. Ahorita es buena fecha. Y entonces llevan como una conexión con la tierra, como una conexión con el mundo, ¿no? Y esos otros saberes son igual de valiosos. Claro que son igual de valiosos porque muy probablemente no lo aprendieron en los libros, no se aprendió en la universidad, pero sí se aprendió precisamente por tradición oral, ¿no? O sea, de lo que le enseñaron sus abuelos, luego los papás y así sucesivamente. Y esa brecha digital implica que no todos siguen teniendo el acceso a la tecnología, a los medios de comunicación, y que pues eso da, no sé si decirlo así, una esperanza de que pues, no todo está perdido tampoco, ¿no? Y que de alguna manera nosotros conservemos también por nuestra salud mental ciertas me parece, ¿cómo decirlo? Pues ciertas conductas o ciertas reservas
para no entregarnos completamente a la tecnología, ¿no? Paula, me habías levantado la mano, ¿ya estás por ahí, Paula? Bien, está, creo. Sí, profe, Sí, vas, échale. bueno, yo iba a comentar que que sí tiene razón esta Fati, que muchas veces por la brecha digital que existe actualmente en el país, muchas de las personas viven sin internet y no están tan expuestos a la realidad que muchas veces las redes sociales nos pintan a los que sí estamos expuestos a todo eso. Pero también muchas de esas personas viven en cierta ignorancia, precisamente por lo mismo de que viven de la tradición que sus padres o sus familias les inculcaron. Y quiera que no, estábamos diciendo ese día en la clase que muchas veces las tradiciones y cosas así también son una forma de sombras que nos dibujan nuestros padres o nuestros familiares para ocultarnos muchas veces la realidad, ¿no? Ujú, Y mantenernos seguros dentro de la burbuja que ellos creen que debemos de vivir. ujú. Sí, gracias, Pau. A ver, aquí cabe mencionar que no quiere decir que también todo lo que no es de la ciencia, entonces, pues es malo. Simplemente, a ver, piensen en sus abuelitas, porque casi siempre las abuelitas tienen un remedio para todo. Les duele la panza y, no, mijita, tómate este té con estas hierbas y con tal y todo. ¿Y cuántas veces ha pasado que funciona, no? Y entonces, te tomas las hierbitas, el teco de tal, que échale dos hojitas de esto y tres pelos de gato, y casi casi como pócima mágica, y funciona. Y entonces, ese otro tipo de conocimiento que son ancestrales, siguen teniendo también un valor en tanto que la gente lo sigue compartiendo y lo sigue difundiendo. Pero ahora, no por eso significa que entonces todo lo que no sale de una universidad o que no se publica en un libro o que es medicina que viene en una cajita porque es una pastilla, que eso es lo único verdadero. Y ahí es donde, y con eso voy a terminar, con eso voy a cerrar. La caverna de Platón, si bien parece también muy seductora y nos invita a quitarnos las cadenas y empezar a pensar, les he dicho, por eso mi portada se llama Sapere Aude, ¿no? Y en el eslogan abajo dice, dice, piensa por ti mismo y no por el algoritmo. Por eso mi portada de mi canal de YouTube así se llama. Sapere Aude, piensa por ti mismo y no por el algoritmo. Sapere Aude, se los he dicho, significa atrévete a pensar por ti mismo. ¿Y por qué yo le pongo atrévete a pensar así por ti mismo y no por el algoritmo? Porque últimamente también el algoritmo, de pronto, si quiere, nos puede hacer pensar que tomar una aspirina es mucho más efectivo que tomar un té de valeriana o un té de tila. Y entonces, ¿por qué? Porque las farmacéuticas van a vender más que los que venden té, ¿no? Que el té que venden en el tianguis el domingo, ahí la señora que tiene extendidas ¿cómo se llama? Sus hojitas para los tés. Pero la farmacéutica tiene todo el dinero para poder producir estas pastillas. Y al final, los dueños de las farmacéuticas son multimillonarios. Y entonces, café aspirina puede vender millones de dólares al año y la señora del tianguis vende 20 o 30 pesos en unas hierbitas que también te pueden curar. Y ahí es donde la caverna de Platón y muchas ideas filosóficas de pronto se han usado con otros fines muy perversos. Y entonces las ideas que se supone que son para liberarse de ciertos dogmas se terminan convirtiendo en una imposición de algunos cuantos. Eso nunca hay que perderlo de vista, muchachos. Nunca hay que perderlo de vista. Yo puedo venir a criticar al sistema con esto y decir, sí, que muera la corrupción, el capitalismo, o que muera Dios y etcétera, etcétera. Y yo incitarlos a que no crean en Dios, pero ya cuando los convenzo de eso, por la caverna de Platón, vengo a decirles, pero ¿qué creen? Yo tengo una verdad, hay un Dios que es una serpiente, y si ustedes, y ahí ya se corrompió. El equilibrio, por decirlo de una manera, de la filosofía está en nunca intentar dominar al otro. Esa es una gran idea de un filósofo que yo adoro haberlo leído, que se llama Friedrich. Y que Friedrich Nietzsche vino a criticar a Platón después de 2000 años.
Sí, está muy chido salir de la caverna, pero que tú intentes imponerle una idea a otro, ya no es salir de la caverna porque lo vuelves a convertir en esclavo. Acuérdense cuando vimos a Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo, sigue estando vigente. ¿Sí? O sea, sí, 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 ya te liberaste de una cosa, pero ahora yo te someto. Y como dice la dialéctica del amo y el esclavo, el amo, para que siga siendo amo, necesita al esclavo. Porque si mata al esclavo, entonces ya no tiene a quién someter. Ujú. Y entonces estas ideas son tremendamente profundas. Y bueno, no es una clase de filosofía de la universidad, pero creo que con esto es suficiente. Y ustedes son muy hábiles para poder ir entendiendo por dónde va y qué es lo que quiere decir un poco esta filosofía, ¿no? Bueno, pues les agradezco muchísimo sus comentarios, la participación activa en esta sesión. Con eso vamos a ir cerrando esta progresión de este tema de pensamiento filosófico. Recuerden que esta clase se está grabando y se va a subir al canal de YouTube para que lo puedan consultar y puedan realizarse en su método corner. Y ya se lo califico ahora que nos vemos presencial. El día de mañana se publican todas las actividades de Classroom. Voy a dejar actividades, sí, sí tengo actividades en Classroom. Así que por favor estén muy al pendiente, realícenles en tiempo y forma. Por favor, chavos, sale que no les ganen tiempo, que no se les saturen. ¿Sale? Bueno, pues espero que haya sido un poco agradable ir filosofando sobre este camino de el mito de la caverna de Platón y que pues, nos ayude a sobrellevar un poco más la vida. Chavos, la vida no tampoco es horrible y asquerosa, ¿no? A veces la filosofía parece que solo se encarga de desprestigiar a la vida, pero no, la vida también tiene bastantes cosas bellas y que valen la pena vivirlas. Entonces, no se vuelvan completamente apáticos de la vida. ¿Vale? Pues, bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes y que podamos platicar en esta tarde, en esta sesión de filosofía, bueno, pensamiento filosófico, ¿vale? Cuídense mucho, nos estamos saludando la próxima semana y allá les dejo colgadas las actividades en claro, ¿vale? Hasta luego, cuídense mucho, bye. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, profe.